Y ya está, como siempre, con nosotros don Pepe Carreño, editor en jefe de la sección Orbe en el Heraldo de México. Don Pepe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ya comentamos ahorita que ya le preguntaba yo a qué hora descansa usted con estas semanas que tiene Donald Trump. No hay manera. No Por hay lo menos manera. los últimos 30 días, no hay manera. No hay manera, sí, exactamente. ¿Qué podemos hablar ahora de la designación de estos cárteles Mire, como vamos a ver, esto es, terroristas? de entrada, hay que decir que es un arma de presión política considerable. No implica necesariamente una intervención militar inmediata, ni mucho menos, o expediciones de otro tipo, pero sí implica que, por lo menos en términos de la legalidad estadounidense, el presidente de ese país está empoderado para ordenar la intervención militar, si la considerase necesaria. Pero, por ley, hay implicaciones de otro tipo. Esto es, todo comercio, toda persona, toda empresa que tenga tratos con, con los grupos considerados como terroristas, sea acreedora a sanciones en Estados Unidos y obviamente también a las sanciones que Estados Unidos puedan empujar en otros países o internacionalmente. Eh, y teóricamente al menos es un arma considerable porque evidentemente el gran mercado de las organizaciones narcotraficantes, no solo de México, sino del mundo, son los Estados Unidos Sí. y es el gran mercado. Entonces, evidentemente ahí hay la posibilidad de una sanción importante. Ahora, la parte más negativa no es tanto la posibilidad de intervención, que es grave per se, sino la posibilidad que esto desaliente inversiones, que esto desaliente a otras, digamos, empresas legítimas de invertir en el país donde hay tales organizaciones terroristas, porque no saben si o no pueden tener certidumbre de que la organización que de alguna manera se transforma en en su dialogante pueda estar libre de las influencias de los cárteles o de sus negocios. Entonces estamos hablando de una situación complicada, sobre todo también es de imagen, de imagen para el país, al margen del valor que tenga o que pueda tener por ejemplo, el gobierno mexicano, pues infortunadamente el megáfono está de aquel lado. Sí, claro. Y ya de aquel lado se había designado alguna vez cuando pasó lo de las Torres Gemelas, creo, ¿no? Que también se Sí. designaron algunos grupos como terroristas y creo que no había pasado ¿No? hasta hoy. Teníamos grupos como Al Qaeda, como Sí, ISIS, que son grupos definidamente terroristas, definidamente con una, digamos, con una orientación social, política, ideológica. En el caso mexicano, los grupos narcotraficantes o el crimen organizado, pues quizá alguno de sus miembros tenga alguna orientación política personal, pero en términos de organizaciones son básicamente organizaciones criminales. sí. Eso es lo que nunca había ocurrido, que una organización criminal fuera considerada un grupo terrorista. Vamos, no lo han hecho ni con la mafia estadounidense, que todavía está por ahí dando lata. Sí, que todavía existe. Sí, que todavía existe, pero, no, pero tampoco la destapan así como la otra. Con esta designación, Estados Unidos podría ingerir más en acciones en México, podría intervenir. ¿Qué Es cree decir, que vamos, podría pasar? otra vez, teóricamente esto le da la autoridad al gobierno estadounidense a la autoridad interna, para Ujú. que el gobierno pueda decir, voy a utilizar al ejército, voy a utilizar a tal, en tal tipo de operación, y ordenarlo sin injerencia, sin limitación del Congreso estadounidense. Eso no quiere decir que el gobierno mexicano le tenga que dar permiso, ni mucho menos. Es una legislación doméstica estadounidense, no es mexicana, no es internacional. Ahora, la otra cara de la moneda, hay que reconocer, es la potencia mundial, ¿no? El hegemón Claro. mundial. Claro, escuchamos también hace unos días en unas conferencias que daban algunos investigadores del CISAN de la UNAM decir que Donald Trump pide mucho, pero tampoco da mucho de sí. Y yo creo que lo que estamos platicando también ahorita es que con él es una hora se le ocurre una cosa y a otra hora dice otra, entonces es estar al día a día, ¿no? Mire, el problema es que digamos que él persigue una política de saturación. Sí. Muchas iniciativas, muchas propuestas, muchas ideas. No todas son realizables, no todas se llegan a concretar, no todas pueden ser ejecutadas, pero
difícilmente pueden ser contrarrestadas, es decir, digamos que Sí. domina el mercado de la información, domina la agenda, y es muy difícil contrarrestarlo porque un día, digamos, antier, el gobierno de los Estados Unidos le proponía a Ucrania Ujú. que hicieran un contrato para que Estados Unidos se hiciera cargo de la mitad de sus Sí. yacimientos de tierras raras. Zelensky se negó. Ayer el presidente Trump criticó a Zelensky porque es un dictador, porque no tiene elecciones. Hoy Zelensky se dijo dispuesto a negociar y de repente bajó el tema. Sí. Entonces, Trump acostumbra a tratar de ejercer la máxima presión posible, y la máxima presión posible es justamente a través de medidas como esta y de intimidar, de apantallar, si vale la expresión, y de presionar de todas las maneras posibles. Sí, apantallar, intimidar, como dice, y vaya que sí lo está haciendo con diferentes potencias también del mundo. Don Pepe, gracias como siempre. Gracias a usted. Bueno, Gracias. Y ya le decía yo que descanse, pero pues no, con este presidente que tenemos en Estados Unidos, pues no, no hay manera. no, diario hay información. Gracias.